Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento encontramos una historia muy interesante, el caso de Giezi y de su maestro Eliseo. Eliseo tenía mucha paz y Giezi estaba muy turbado cuando fueron ellos sitiados en el monte, ya que prácticamente Eliseo, por los dones del Espíritu Santo, era como una especie de satélite espía que podía saber las coordenadas por donde los enemigos iban a infiltrarse a la nación de Israel, y él se lo revelaba al rey para que tomara las medidas pertinentes. Entonces, en un momento dado, en el campamento sirio, dijeron, bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros hablamos aquí en privado, allá lo saben, ¿cómo lo saben? Y el rey dijo, aquí hay un espía. No, dijo alguien, no, aquí no hay un espía. El problema es que lo que nosotros hablamos en secreto, hay un hombre llamado Eliseo en Israel que Dios le revela lo que nosotros hablamos. Entonces ellos dijeron, muy bien, agarremos a ese satélite espía llamado Eliseo. Y llegan a la base de ese monte. Eran miles y miles de hombres para capturar a uno solo. Oye esto, a Giezi no, sino a Eliseo. Pero él tenía una paz inmensurable, pero Giezi no, él estaba muy turbado. Y entonces Eliseo le dice a Dios, Señor, ábrele los ojos a Giezi para que vea que son más los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Entonces en ese momento el Espíritu de Dios le abrió los ojos espirituales para ver una multitud de ángeles que había detrás de ellos. Y eso lo llenó de paz. ¿Por qué razón? Porque ahora él podía mirar a través de los ojos espirituales. Hoy en día nosotros necesitamos mirar a través de esos mismos ojos. En este caso es la antorcha a la cual se refiere este versículo que hemos leído, la profecía bíblica. Cuán importante es analizar los eventos que ocurren en nuestro entorno y en todo el mundo a la luz de la profecía bíblica para que nosotros estemos reposados, tengamos tranquilidad, podamos nosotros seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado sin entrar en un desánimo profundo y abandonar los caminos de la fe. Pero alguien que observa todos los acontecimientos con la óptica humana se va a afligir, se va a angustiar, tendrá temores, se llenará de mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque la lógica humana no puede comprender las cosas que ocurren a nuestro alrededor y eso lo desanima. Por eso hay mucha gente turbada, desanimada, frustrada y en algunos casos hasta deprimidas por causa de no comprender lo que acontece. Entonces, nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. A nivel mundial se están dando una cantidad de situaciones que yo necesito comprenderlas, pero para hacerlo, yo necesito lo que dice este versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, todos ponen su mirada en la antorcha. Y eso hace que podamos ver lo que está alrededor, comprender lo que yo no puedo ver en la oscuridad. Con los ojos de la profecía bíblica me va a dar a mí tranquilidad y saber qué es el camino que tengo que seguir. Por eso, hermanos, algunos se sorprenden de lo que sucede aún a nivel del seno de la familia, a nivel del matrimonio, en la iglesia, y dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué existe esto? Yo necesito la palabra de Dios
específicamente la profecía bíblica, para poder entender. Es por eso que quiero hablarles en esta hora bajo el tema: miremos a la iglesia a través de los ojos de la profecía bíblica. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de personas nacidas de nuevo, personas que han tenido ese encuentro personal con Cristo. Y si alguno de ustedes está desanimado porque alguien le ha servido de piedra de tropiezo, y usted dice: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esta persona que se dice ser cristiana o es cristiana me está haciendo algo que va en contra de los principios bíblicos? ¿Por qué me está pasando esto a nivel del matrimonio, a nivel de la familia, a nivel social? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Entonces yo tengo que mirar a la iglesia a través de la antorcha de la profecía de la palabra de Dios. Hay dos cuadros que quiero mencionar, pero creo que no tendré tiempo para mencionar el segundo cuadro, sino que es el primer cuadro, tiene que ver con las células cancerosas que se van a formar y se están formando dentro del cuerpo de Cristo. Usted dirá: pastor, ¿qué significa eso? Ya se lo voy a explicar. Entonces, para no desanimarme, yo necesito saber lo que dice la palabra de Dios. Entonces, partiendo de esta premisa, yo tengo que ver en primer lugar, hermanos, la naturaleza de la profecía bíblica. Cuando hablamos de profecía bíblica, estamos hablando de lo que Dios dice, no lo que dice un concepto humano, sino lo que dice la palabra. Dice aquí el versículo 21 que hemos leído: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía es una revelación de Dios. Es Dios revelando su omnisciencia en forma, por supuesto, limitada en aspectos específicos de las cosas que han de acontecer en el futuro. Entonces, la profecía bíblica, como es de Dios, no nace entonces del corazón de la persona. Por eso dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados. Ahora, ¿qué significa la palabra inspirar? El término griego lo que expresa es exhalar. Es como cuando nosotros respiramos y luego exhalamos. O sea que así como cuando Dios sopló aliento de vida en aquel barro y fue formado un ser viviente, entonces la profecía bíblica así fue, es un soplo del conocimiento de la omnisciencia de Dios, para que yo pueda, a través de esa antorcha, pueda mirar todo lo que acontece a mi alrededor, para no llenarme de pánico, no caer en frustración, no caer en tristeza y, por supuesto, es no caer en la apostasía o abandono de la fe. Entonces yo necesito entonces saber que la profecía bíblica no nace entonces de la idea humana, no es un invento humano, sino que la participación de los santos hombres que menciona aquí, fueron prácticamente, la participación de ellos fue hablar por el Espíritu. Fue el Espíritu Santo hablando a través de ellos. Por eso en el segundo libro de Samuel, David dice estas palabras en el versículo 2 del capítulo 23. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. David está diciendo: el Espíritu habló por mí. Eso es inspiración. O sea, claro, eso sucedió en aquel entonces. La inspiración ya no ocurre en nuestro tiempo, sino en el tiempo que terminó la revelación bíblica. Recuerden lo que dice Apocalipsis, que hay de aquel que le quite o le añada a lo que está escrito. O sea, la inspiración terminó. La inspiración bíblica ya terminó. Si alguien dice: Dios me ha inspirado, mentiras. Porque ya no se le puede quitar ni añadir a la inspiración de Dios. De ahí que entonces la participación prácticamente de ellos sencillamente fue hablar. Este versículo 20 que dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La NBI lo traduce de esta manera: ninguna profecía de la Escritura se originó nunca
en las propias ideas del profeta. O sea, la profecía no nace de la mente de un ser humano, sino nace de Dios. Por eso se llama que es inspirada. Entonces, comprendiendo la naturaleza de esta antorcha, que es la profecía bíblica para mirar en la oscuridad, eso me ayuda, en segundo lugar, a poder ver que los días son oscuros. Yo necesito evaluar mi entorno a la luz de la profecía bíblica. Días oscuros, ¿por qué? Porque hay un incremento del pecado y de la maldad. Hermanos, el pecado es galopante, el pecado se está incrementando. Las prácticas y la voluntad para actuar de una manera deliberada, llena de maldad, hermanos, no tiene límites. Hoy lo estamos viendo, hermanos, en todo el mundo. Son días oscuros. También por el nivel de confusión y de desánimo en el cual las naciones se encuentran, el nivel de temor, y podemos hablar de una serie de aspectos los cuales describe estas tinieblas. Ahora, para poder vivir dentro de esas tinieblas, yo necesito la antorcha. De ahí que necesito entonces la profecía bíblica. Por eso dice este versículo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, yo necesito estar atento a esa antorcha, para que como una columna de fuego que me guíe en mi caminar presente y en el futuro. Por tal razón, hermanos, la iglesia debe de conocer la profecía bíblica. Y les animo que no le tengan miedo a la profecía, que se encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es una antorcha que me ayuda. Ahora bien, cuando ocupa aquí esta palabra, la palabra oscuridad que menciona aquí, la palabra de Dios, la palabra griega es interesante porque esa palabra describe o evoca una imagen de las condiciones escuálidas de la gente que vive en la oscuridad espiritual. O sea, es como un cuadro tenebroso a nivel espiritual. Esa es la palabra griega, lo que nos lleva es a pensar, no es solamente a una oscuridad económica, política o de salud o económica, sino a una oscuridad espiritual. Cómo se encuentran las condiciones de la persona, y lo describe como prácticamente como un lugar de espanto, ¿no? Como un ambiente tenebroso de condiciones escuálidas, de gente que vive en las tinieblas. Ahora, el poder conocer y ser guiados por medio de la profecía bíblica en medio de la oscuridad me ayuda a conocer lo que está ocurriendo. ¿Por qué existe eso? Además, para no temer en lo que está sucediendo y lo que ha de venir. Las cosas que han de venir se han de complicar, pero también para no desanimarme, para no tropezar en la fe y para llenarnos de esperanza en la segunda venida del Señor, hasta que el lucero de la mañana aparezca, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo necesito esto urgentemente para guiarme hasta la segunda venida del Señor Jesús. Por eso, amados y hermanos, especialicémonos en la profecía bíblica. Ahora, por supuesto, bíblica, no ideas humanas, sino que lo que está escrito, eso nos va a servir. En otras palabras, usar esta antorcha es usar los ojos de la omnisciencia de Dios en forma limitada, en forma específica de lo que está revelado en las Sagradas Escrituras. Eso me va a ayudar a poder entender mi entorno, entender a las personas, ver la batalla espiritual que existe y ver también la bendición que tengo en Cristo Jesús de poder tener victoria en medio de todo esto. Entonces, una de las cosas que nos ayuda la profecía bíblica es poder observar la crisis espiritual dentro de la iglesia. En otras palabras, el poder evaluar lo que son células cancerígenas dentro del cuerpo de Cristo. Y usted dirá, ¿será eso así? Hace unos años atrás me hicieron un estudio en los Estados Unidos, un CT scan, donde me dijo el doctor, queremos saber si no tiene cáncer, porque después de que vieron mis reportes, ya me vieron ahí con cara
de entierro, ¿no? Entonces me dijo, vamos a hacer un CT scan para ver dónde tienes, si no mal recuerdo, así se llama este examen, es para ver células cancerosas, desde lo que es la tiroides hasta la caja torácica. Y me dijo, gracias a Dios no tiene ninguna célula. Hermanos, ese CT scan es la profecía bíblica. Me ayuda a poder evaluar. ¿Por qué razón? Uno, me ayuda a ver lo que es en sí la naturaleza de la iglesia. La iglesia es la familia de Dios, porque dice la Escritura que a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea que ya formamos parte de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Por eso puedo dirigirme diciendo en oración, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora ya hay una relación familiar con Dios. Somos la familia de Dios, los que hemos nacido de nuevo, no los que asisten a la iglesia. Es diferente, ¿no? Pero también es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué se le llama cuerpo de Cristo? Porque la iglesia funciona como instrumento de Dios para llevar las buenas nuevas, para ministrar a los enfermos, para ayudar a los necesitados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Dios manifestándose a través de la iglesia. Por eso se le conoce como el cuerpo de Cristo. Pero también Jesús dijo de la iglesia, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, si somos la luz y la sal de la tierra, entonces eso es algo sumamente maravilloso. El problema es que con el tiempo existe un proceso de desnaturalización, o podemos decir, como sucede en el cuerpo humano, es una rebelión de células, que en este caso el cáncer prácticamente es una rebelión de células dentro de mi propio cuerpo contra las células buenas. Lo mismo sucede en la iglesia, este fenómeno. Vemos algunos casos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el tiempo de los jueces. El pueblo de Israel, que fue llamado para ser cabeza y no cola, este pueblo llegó a ser derrotado durante 400 años. Vivió en una miseria, pero también en otra época de cautividad, 70 años en Babilonia. Pueblo esclavizado, pueblo derrotado. ¿Por qué? Porque perdió el sabor de la sal. Jesús dijo, si la sal se desvaneciere, fíjense qué interesante, entonces ¿con qué será salada? La palabra original griega, que se traduce como desvanecer, significa, oiga esto, hacerse tonto o necio, enloquecer o hacerse necio. Entonces, en otras palabras, haber tenido el tesoro en mis manos y luego tirarlo por nada. Entonces, si la sal se desvanece, el desvanecimiento no sucede de la noche a la mañana. Por eso el diccionario de la lengua española describe el significado de la palabra desvanecer, que es hacer desaparecer una cosa de la vista poco a poco. Entonces, el desvanecimiento de la capacidad de la sal va en forma paulatina. Entonces, es algo que se debe de cuidar, es decir, que no suceda. Entonces, este proceso luego va a traer, ¿qué cosa? Va a traer a la vida de la iglesia el surgimiento de algunas células cancerosas en el cuerpo de Cristo. Antes de que aparezca el cáncer, hay células precancerosas, como es la metaplasia, la displasia y luego células cancerosas. Entonces, cuando ya hay un desvanecimiento, una desnaturalización, en este caso de miembros del cuerpo de Cristo, de acuerdo a su fe, a su relación con Dios, se va desvaneciendo. Esto es muy peligroso, porque siguiendo la lectura lógica de este versículo que hemos leído, cuando dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y sigue en el capítulo 2. Oiga esto, hermano, recuerde que en el original no existen capítulos, o sea, es de corrido y no existen versículos. Algunas veces pensamos que cuando termina un capítulo termina la idea. No, continúa. Entonces dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Qué es lo que está viendo aquí? La profecía bíblica me ayuda a ver lo que es prácticamente la desviación doctrinal dentro de la iglesia. En otras palabras, el desvanecimiento. Por eso Pablo, no solo Pedro, fue inspirado por el Espíritu Santo revelando esta situación, sino Pablo en su última epístola a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Oiga esto es triste, que la gente que ha conocido a Cristo ya no va a querer oír la verdad, sino que quiere oír fábulas. Eso es lo que está diciendo, que ya no quiere el producto natural, sino que un producto artificial. O sea, ya hay hambre, pero no de Dios, sino de la mentira, de la imitación. Y a través de falsos maestros, esto se va a dar. O sea, es un fenómeno, es un daño que se está haciendo en la obra, en el cuerpo de Cristo. Entonces, yo necesito saber que por la profecía bíblica, que esto se está dando y se va a dar. Quiero contarles esto, hermanos. Hace unos años atrás, me encontraba en el norte de la ciudad de Houston, Texas, predicando en una iglesia. Y una joven que yo conocí en otra iglesia, siempre en la ciudad de Houston, me hizo una pregunta: pastor, ¿por qué mi pastor, siendo graduado de un seminario con varias maestrías, ahora se ha ido en pos de un anticristo? Entonces yo le dije, sencillamente porque esto ya está profetizado, que muchos, como dice aquí, como hubo también falsos profetas entre el pueblo de Dios, así habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Entonces le dije, aquí está la palabra. Por eso sucede, ella estaba tan triste, tan desanimada. Así como mi pastor, ahora que nos enseñó tanto, que estuvo con nosotros, ahora se ha ido detrás de un anticristo. Y porque ese hombre así se llamó, ahora ya murió, se llamó Anticristo, y él era el promotor de esa doctrina anticristo en América Latina. Entonces, él me decía, pero explíqueme, aquí está. Por eso necesitamos entender esto para no desanimarnos. Hermanos, nuestros ojos tienen que estar puestos en la antorcha, no en el líder. Amén, hermanos. Por eso dice acá claramente, que dice, el cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra. Mis ojos tienen que estar puestos en la antorcha de la palabra, que me va a ayudar a entender por qué se dan estos fenómenos dentro del cuerpo de Cristo. Y esa jovencita pues me dijo, ahora entiendo, pastor, qué triste. Sí, le dije, pero esto ya está profetizado, que estas cosas van a suceder. Entonces, ¿cómo sucede esto, hermanos? Sucede por la introducción de la falsa doctrina por algunos líderes. Desde el momento que menciona aquí falsos profetas, oiga esto, cuando habla de profeta, está hablando de predicador. Cuando habla de un maestro, pues de un maestro. Entonces, pero para poder tener ascendencia sobre las personas que le escucha, necesita una posición de liderazgo. Tiene que tener una posición de liderazgo, ¿para qué? Para poder arrastrar a un grupo. Entonces, cuando me habla aquí la Escritura, me está diciendo con claridad que van a introducir falsas doctrinas como una especie de caballo de Troya dentro de la iglesia, cuando habla aquí de herejías destructoras. La palabra herejía en el original significa opinión voluntariosa, es decir, que a mí se me ocurre interpretar esta porción bíblica de esta forma. Pero claro, para que los demás no se den cuenta, yo le pongo un ropaje, digamos, queriendo aplicar un versículo bíblico que supuestamente me apoye el error en el cual estoy enseñando. Entonces, esos son doctrinas heréticas y los maestros lo hacen así. O sea, enseñan una media verdad o una mentira y tratan de ponerle versículos bíblicos que no tienen nada que ver con lo que está diciendo,
Entonces, pero muchos como no leen la Biblia y no tienen altar familiar, no leen la Biblia, entonces dicen que eso es bíblico. Entonces, no es cierto, señores. Necesito conocer la palabra para saber si eso es así. Entonces, la gente hoy en día se está dejando cautivar por este tipo de liderazgo. Y el Señor Jesús habló acerca de ello, por ejemplo, en Marcos capítulo 4, versículo 19. La Escritura dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, la palabra que hemos recibido pierde capacidad cuando yo le doy lugar al error en mi vida. En este caso, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, el amor al dinero, del cual vamos a hablar dentro de unos momentos. Eso nos empieza a afectar la palabra, las convicciones que hay en nuestro corazón por la palabra de Dios, y eso no nos permite desarrollarnos y crecer en el Señor. Entonces, estas doctrinas entran en forma religiosa, como que son bíblicas, pero no lo son. Así que por favor, hermanos, todo lo que escuchemos en televisión, en radio, la literatura que llega a nuestras manos, tengo que examinarla con la antorcha de la palabra de Dios. No solamente decir, sí, así es, porque hay muchas cosas que no son así. Me toca viajar por América Latina por causa de estar involucrado en el área de misiones, y donde llego, hermanos, veo el mismo problema. Cómo se ha desviado la iglesia, o parte más bien de la iglesia, cuando existen esas falsas doctrinas, especialmente por líderes que la han promovido. Y eso hace que algunos miembros de la iglesia, no todos, se desvíen. Por eso en el versículo 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, hay gente que los va a seguir dentro del cuerpo de Cristo, a causa de los cuales el camino de la verdad será, ¿qué cosa? Blasfemado. Hermanos, todo esto ocurre porque hoy más que nunca hay un sobreénfasis, especialmente en lo que es el materialismo, el amor al dinero. Entonces, el versículo 3 nos habla cómo estos falsos maestros, al introducir estas herejías, ¿cuál es el objetivo de ellos al manipular a sus oyentes? Versículo 3: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Cuando habla aquí de mercadería, en otras palabras, me está hablando de comerciar, me habla de mercadear, me habla de traficar, me habla de hacer mercadería. ¿De qué cosa? De las personas. O sea que estamos hablando, hermanos, el poder, digamos, el amor al dinero. Estos falsos maestros lo que hacen es buscar el beneficio financiero de la gente. Harán mercadería de vosotros. Les voy a poner dos casos. El primero, en la Edad Media. La iglesia tradicional por muchos años quiso obtener, digamos, los recursos necesarios para poder financiar catedrales y la guerra de los cruzados. Hubo un hombre llamado Tesel, que era parte del sistema religioso, en el cual se inventó esto para recaudar dinero. Dijo: hagámosle ver a la gente que en el momento que depositen una moneda en el fondo del recipiente, le diremos que cuando suene ese dinero, en el fondo van a ser perdonados un pecado. Entonces la gente creyó. La gente entonces decía: hoy voy a ofrendar. ¿Por qué? Porque cada vez que dejo una ofrenda, en ese momento me es perdonado un pecado. Ese dinero se ocupó para estos fines que he mencionado, pero eso no es cierto. El único que puede perdonar pecados es Dios, por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por la fe en esa sangre que Cristo derramó. Entonces, de esa manera somos perdonados. Eso se conoció en aquel entonces como indulgencias. Entonces, y otras indulgencias un poquito más sofisticadas, si alguien quería tener ya, por decir, un perdón absoluto,
entonces se les ofrecía que construyeran catedrales, que construyeran capillas. Entonces cuando alguien construía una capilla, entonces le daban una especie de documento: estás perdonado para siempre. No es cierto, el dinero no compra la salvación. Cristo la pagó a precio de sangre en la cruz del Calvario, para que usted y yo seamos salvos. Ahora, eso ya es historia. En algunos casos todavía se sigue dando. Pero lo más triste, hermanos, es que ver dentro del cuerpo de Cristo, esto es lo más triste, gente nacida de nuevo, gente que ha estudiado, se ha formado en nuestros seminarios, en nuestros institutos bíblicos, que ha estado dentro de la iglesia. Ahora ellos son los nuevos promotores de las nuevas indulgencias. Entonces es lo que se conoce como la doctrina de la prosperidad. No es otra cosa que tratar de santificar la avaricia, es decir, quitarle el color negro al pecado de la avaricia y hacer ver la avaricia como algo bueno. Entonces, por eso cuando habla aquí dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Cómo? Hermanos, digo todo esto porque algunos están desanimados. De los que me escuchan, están desanimados. Dice, pero ¿por qué? ¿Por qué piden tanto dinero? Y la manera en que lo piden. Esto lo escucho en toda América Latina, lo escucho en Estados Unidos. Hoy que acabo de regresar de Alaska, lo he escuchado allá también. Si la gente dice, pero solo habla de dinero y de dinero y de dinero. No. Ahora, la Biblia habla sobre los diezmos y las ofrendas. Hay que enseñar, eso es otra cosa. Pero la manera en que se está haciendo hoy es una forma, hermano, completamente aberrante. Por esto, porque se le está vendiendo a la gente estas ideas. Si usted da, dice, una ofrenda, y ocupan un término muy común, siembre. Ok. Si usted quiere que su hijo vuelva a los caminos de Dios, dé una buena ofrenda. De $100, de 200, 300 o más. Si quiere que Dios le pague sus deudas, de una ofrenda. Si usted quiere que su hijo sea salvo, su esposo sea salvo, de una ofrenda. Y empiezan a hablar de esa manera. ¿Sabe qué significa eso? Le están diciendo a la gente que se puede comprar las misericordias de Dios con dinero. Y eso es mentira. La salvación es gratis, los milagros son gratis, porque Cristo lo pagó todo en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, si yo no tengo la profecía bíblica, la antorcha, entonces me va a desanimar y digo, pero ¿por qué pasa esto? La gente que no conoce a Cristo está blasfemando el camino del Señor por esa situación. Muchos hermanos están desanimados, abandonan los files de la iglesia porque hay líderes que están hablando de estas cosas. Estas personas están haciendo mercadería. Hermanos, yo lo he visto, lo he oído, soy testigo ocular de estas situaciones donde se le dice a la gente que entregue dinero. Una vez estuve en un ministerio donde se recaudaba dinero, pero yo dije, yo nunca más me vuelvo a meter aquí con ustedes. ¿Por qué, pastor? Le dije, porque ustedes están vendiendo indulgencias evangélicas. Ustedes están haciendo esto es aberrante, esto no está en la Biblia. Entonces lo que están haciendo es sustituir la expiación, oiga esto, están sustituyendo la muerte de Cristo por su bendito dinero. En otras palabras, el dinero compra la salvación, el dinero compra los milagros, el dinero compra la paz, el dinero compra la restauración matrimonial. No es cierto. Cristo lo pagó todo a precio de sangre. Entonces nos estamos desviando a otro evangelio. Ya no es la expiación de Cristo la base de la fe, sino el amor al dinero. Eso no es evangelio. Y los que están predicando, si un día conocieron a Cristo, están desviándose de la palabra. Por eso, hermano, tengo la responsabilidad en esta hora de decirle que cuando alguien está haciendo esto, usted no lo crea. Crea lo que está escrito en la palabra de Dios. La salvación es por fe y es por gracia. Por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz. Ahora, hermano, ¿cómo es que comienza todo este problema? Esto es una obra del diablo. Esto no es algo nuevo. Comienza desde el jardín del Edén, cuando Satanás se introduce en esa escena.
Pero en el tiempo de la iglesia, cuando comienza el evangelio, la iglesia a ser fundada, se planta la semilla buena, el trigo, pero ahí también Satanás mete la cizaña. La cizaña y el trigo son dos plantas que son muy parecidas. Entre las cosas, hermanos, que la hace la diferencia es hasta que madura las dos plantas. En primer lugar, cuando crece el trigo se llena tanto de granos que luego la espiga se dobla. La cizaña, como no tiene muchos granos y los granos se abren, entonces la espiga se mantiene erguida. El trigo es humilde, la cizaña es prepotente. ¿Me entiende? Por otro lado, el grano de la cizaña tiene un hongo venenoso en la base. Y eso es mortal para el ser humano, para las aves no. Entonces, y son muy parecidos. Y Jesús habló de ese fenómeno. Así que eso va a ocurrir. Está en la iglesia. Quiero decirles esto y te lo digo con sinceridad, hermano. Aquí, en esta reunión, hay trigo y hay cizaña. De verdad. No, yo no lo sé quién es. Yo no sé quién es trigo ni quién es cizaña. Parecemos trigo todos. Y los que me escuchan también. Pero un día Jesús, Él sí los conoce, porque Él conoce el corazón. Y Él hará la separación entre las cabritas y los corderos, ¿no? Las ovejas. Él es el que lo va a hacer. Ahora, pero yo tengo que comprender este fenómeno para no desanimarme. Por muy probablemente algunos de ustedes dicen, pero ¿por qué está pasando esto en la iglesia? Hermano, mire. Cuando comienza la iglesia cristiana, ahí comienza una doctrina herética, una doctrina del diablo, no es otra cosa, hermanos, que un espíritu anticristo que se conoció con el nombre del gnosticismo. Claro, ellos rivalizaron profundamente los primeros 300 años, pero siempre siguió a lo largo de los años. Entonces, un cierto grupo de gnósticos, según ellos, espiritualmente superiores a cualquier otra persona, oiga esto, las personas que son cizaña se creen superior a los demás. Si usted ve a alguien con cara de pavo real, ¿no? Entonces, y pretende muchas cosas, esa persona, cuestiónela, porque muy probablemente no está en los caminos del Señor. Ahora, los gnósticos, este grupo decía que eran espiritualmente superiores y se creían dotados de una gnosis o un especial conocimiento por revelación. Cuando alguien cuando usted escuche el término revelación, tenga cuidado. Yo escucho a muchos que dicen, Dios me reveló. La revelación bíblica ya fue finalizada, de pasta a pasta. La inspiración de la revelación del doctrinal no se puede quitar ni se puede añadir. Y si alguien dice que Dios le ha revelado una nueva doctrina, es espíritu de anticristo. Cuando se cierra el canon bíblico, ahí se cerró todo. Ya no hay más inspiración de revelación doctrinal. Si alguien dijo que posterior a esto, siglos después, vino otra revelación, no es de Dios. Ahora, estos gnósticos decían que ellos tenían esa gnosis, que era especial, y por tanto, ellos creían que ellos podían alcanzar, oiga esto, la divinidad. Y podían convertirse en una especie de dioses creativos. O sea, cuando hablamos de un Dios creativo, la palabra creación, lo que es específicamente un acto creativo, es que de la nada ocurre algo. Hoy en día, este movimiento gnóstico de muchos siglos atrás se ha metido en las predicaciones y las doctrinas evangélicas, donde algunos dicen que son dioses. Y además de eso, que tienen la palabra para crear. Si usted y yo no creamos nada, hermano. Lo que creamos son problemas, eso sí. Pero no podemos crear. La creación es un acto de la virtud, o más bien el atributo de la omnipotencia de Dios. Entonces algunos se atreven con esta intención a hablar de esa forma. Ireneo,
uno de los padres apostólicos. Estamos hablando de la era patrística, estamos hablando de los primeros, lo que son los primeros 300 años de la iglesia cristiana. Hubieron ciertos teólogos, fueron la segunda y tercera generación después que murieron los apóstoles. Dentro de ellos se encontraba uno llamado Ireneo. Y él habla esto acerca de estos gnósticos de su tiempo. Él decía, ellos se consideran a sí mismos tan maduros que nadie se les puede comparar en su grandeza de conocimiento, ni siquiera Pedro, ni Pablo, ni ninguno de los otros apóstoles. Tales personas se infla tanto que camina pavoneándose con un semblante despreciativo y el aire pomposo de un gallo. Entonces, Ireneo lo veía así, y eso es lo mismo que podemos ver hoy en día. Hermanos, pero ahí no termina todo. El movimiento gnóstico empieza a introducirse y a través de los siglos, en pequeños grupos, pero allá por el año 1875, Mary Baker Eddy publicó un libro que se llamó Ciencia y Salud, produciéndose el lanzamiento de lo que se conoce como la secta Ciencia Cristiana. Por cierto, hay algunos artistas de Hollywood que están metidos en eso, ¿no? O Ciencia de la Mente. La primera iglesia de la ciencia cristiana fue fundada en Boston en 1879. Fíjense bien, estamos hablando, hermanos, en tiempos donde previamente a esto hubieron grandes avivamientos. Y Eddy había adoptado muchos de sus primeros conceptos gnósticos en sus escritos, y que incluía, oiga esto, ella incluía la negación de la realidad de la enfermedad. Hoy en día hay muchos predicadores y dicen, mire, no confiese su enfermedad porque no existe. Pero si yo me comí un tamal que estaba ácido, he pasado toda la noche en el baño, me duele. Es una mentira, no lo crea, no es cierto. Gnosticismo metido en los predicadores. Uno de sus primeros convertidos de la ciencia cristiana fue el doctor C.W. Emerson, quien fundó en la ciudad de Boston lo que se conoció en aquel entonces una escuela de oratoria, y dentro de esos alumnos que surgió un hombre con un apellido Kenyon, que recogió muchos conceptos gnósticos y más tarde se incorporó a otros con otros escritos. Él murió en el año 1948. Sin embargo, este hombre influyó mucho en una nueva generación de predicadores en la década de los 50, 60 y 70, donde empezaron a meterse, por ejemplo, conceptos como la superfe, otros conceptos de la supergracia y otras cosas que vinieron, donde hoy en día esas ideas prácticamente del gnosticismo se han metido en algunas personas y no le dan validez a lo que dice la Escritura. Y claro, para presentar eso como bíblico, citan porciones bíblicas supuestamente para que la Biblia les apoye sus ideas. El problema es que la gente ignora y no lee la Biblia. Entonces, a esto, hermanos, si le sumamos, por ejemplo, y con esto no estoy diciendo que lo que voy a mencionar es malo, la influencia del coaching, que son técnicas para capacitar al personal y obtener mejores rendimientos, que se les motiva para poder enfocarse en su vida, en sus proyectos, en sus sueños y lograr mejores resultados en su desempeño laboral. Entonces, ahora metiéndole gnosticismo y metiéndole un poco de coaching, ahora en las iglesias, se empiezan a decir cosas como esta: usted puede. Dios te quiere dar, usted es un campeón, usted será grande y rico, falta poco para que su sueño se realice. Y ideas de esa manera. ¿Qué significa todo eso? Egocentrismo, yo. Eso no es evangelio, señores. El evangelio es Cristo el centro de todo y usted y yo a un lado. El que quiera y venir en pos de mí, dijo Jesús, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz es poder negarme a mi ego, el egocentrismo, dejarlo a un lado y ser cristocéntrico. Eso es evangelio, hermanos, no egocentrismo.
y el egocentrismo, la vanidad, la vanagloria. Tú puedes hacer esto, tú vas a lucir, tú vas a prosperar, tú eres esto, y hay gente que se atreve aún a manipular el nombre de Dios y decir: Dios me ha dicho que vas a ser grande y poderosa y esto y lo demás. Mentira del diablo, hermano. ¿Sabe qué? Cristo es el que tiene que ser levantado en alto. No es usted, no soy yo. Que usted y yo no salvamos ni una cucaracha. El que salva se llama Cristo Jesús. A Él sea la gloria. A Él tiene que levantarse, no levantarse la popularidad, la imagen personal. Estas cosas no son evangelio. Parece, pero no lo es. Y muchos se han contaminado y lo han creído. Ahora bien, ¿qué pasa con la gente que escucha eso? Entonces viene algo tan triste como lo que menciona aquí la Escritura. Y es que muchos comienzan a blasfemar. Cuando la gente se va detrás de esto, dice: muchos seguirán sus disoluciones. ¿De quiénes? De los maestros y predicadores, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino será blasfemado. ¿Qué es el camino? Jesús, la Biblia. La gente no quiere nada con el evangelio. ¿Cómo es posible? Porque ven la mercadería que se usa ahora en la iglesia. La gente dice: estoy harto, no puedo oír más esto. Me parece que esto es totalmente fuera de lo bíblico. Y la gente tiene razón. No está en la Biblia, pero como también ignoran la Biblia, porque el problema de las naciones es la ignorancia de la palabra. Entonces por eso se asustan, porque no tienen lámpara, no tienen la antorcha, no pueden entender lo que sucede, porque no saben la Biblia, no tienen la brújula, no tienen el mapa. Ahora, el camino es blasfemado y muchos comienzan a no querer ir a las iglesias. Por eso cuesta el evangelismo hoy en día. Gente desanimada, no quiere seguir los caminos del Señor y creen que ese es el evangelio. Dicen: no, mejor me voy a otros grupos religiosos porque me dan otra alternativa, me ayudan a ser más espiritual. Las iglesias evangélicas ahora son más financieras. Entonces ahora el diablo, eso es lo que quiere, para que la gente se meta en el error. Como dije, algunos, no todos, están haciendo esto. Ahora voy a esto, hermanos. Yo sé que hay posiciones teológicas que por algunos siglos se han vuelto, digamos, en especie de batalla. Algunos dicen: ¿se puede perder la salvación o no? Yo quiero que dejemos ahora el calvinismo por un lado y el arminianismo por otro lado. Vámonos a la Biblia. Algunos que son calvinistas aquí o arminianos, dejen sus conceptos. Vámonos a la Biblia. La Biblia tiene la razón. La razón no la tiene Arminio ni Calvino, la tiene Cristo y su palabra. Lea cuidadosamente versículo 1 del capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Estos maestros van a negar, a rechazar la salvación. Eso es lo que está diciendo. La palabra que se traduce del griego, que se traduce aquí como rescatar, es la palabra exagorazo. Es la palabra que se ocupa para traducir como redención. Es decir, hemos sido comprados a un precio. Entonces ellos van a negar ¿qué cosa? El rescate que Dios hizo de ellos. Eso me está diciendo. Y aún negarán al Señor que los rescató. Y como consecuencia, atrayendo sobre sí mismo, ¿qué cosa? Destrucción repentina. Versículo 3. Vean lo que dice. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales, ya de largo tiempo, la condenación, ¿qué cosa? No se tarda. No está hablando de salvación, está hablando de condenación.
Versículo 20. Porque es importante que aprendamos a estudiar la Biblia en su contexto. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, o sea, sí se fueron salvos, se escaparon por el conocimiento del Evangelio, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera no haber conocido el camino de ¿qué cosa? De la justicia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La justificación, en otras palabras, mejor no hubieras conocido lo que significa la justificación. ¿Y quiénes son ellos? Son los que han nacido de nuevo. Se lo voy a decir, hermano, no voy a hacer que este sea mi último sermón, pero se lo voy a decir con claridad, con amor aún a los calvinistas, a los arminianos y a todos, hermanos teólogos, les voy a decir esto. Si alguien, por influencias de corrientes doctrinales gnósticas que creen que son cristianas, pero son espíritus de engaño, doctrinas de demonios, y estas personas llegan a creer la mentira como verdad, habiendo sido justificados, habiendo sido redimidos, y en un momento dado llegan a negar la salvación y rechazar la salvación en Cristo Jesús, entonces se convierte en un apóstata. Es lo que dice la Biblia, y vendrá la apostasía. ¿Y qué significa la apostasía? Apartarse de la verdad, apartarse de la fe. Entonces, ¿qué es lo que le espera? Dice la Biblia, condenación. No lo digo yo. Por favor, no esté peleando. Lo que dice la Biblia así es. No estemos ahí, pero que yo pongo esta posición. No, hermano, si alguien abandona a Cristo, se condenó a sí mismo. Alguien me puede discutir. Pastor, pero Jesús dijo, de las manos de mi Padre nadie las podrá arrebatar, y yo les doy vida eterna. Claro que así es. Si yo tomo este micrófono y tuviera la fuerza de Sansón, yo le digo a alguno de ustedes, arrebáteme el micrófono, seguro que nadie me lo arrebataría. Pero si el micrófono empieza a darme unos corrientazos eléctricos, yo lo suelto. En otras palabras, si yo decido y le digo a Jesús, Señor, renuncio a la salvación en ti, a partir de este momento no quiero estar en tus manos, esa es apostasía. Nadie los puede arrebatar, es decir, una fuerza externa, nadie lo puede arrebatar, pero esto no es una fuerza externa que la va a arrebatar, es un problema interno que le digo a Cristo, suéltame. ¿Y qué va a hacer Jesús? Soltarme. Porque Jesús dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, Jesús no anda violentando la voluntad de nadie. Y eso es lo que dice, van a negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, condenación, habla más adelante. Dice, mejor no me hubieras conocido, mejor no me hubieras conocido. Así que por favor, hermanos, veamos lo que acontece a nuestro alrededor a la luz de la antorcha de la profecía bíblica. ¿Cuántos están animados a meterse en la profecía bíblica, hermano? Es una antorcha, mire, me encanta cómo lo dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que ese lucero, hermanos, que es Cristo, hermanos, se revele a nuestra vida como lo que Él es. Cristo viene pronto. Para poder no desanimarme, para seguir en la fe, tengo que abrazar la profecía bíblica y examinar todo lo que me pasa en mi vida, en mi alrededor, todo, absolutamente todo, y en el mundo entero, y mirar el futuro a través de la palabra. Amada iglesia, Cristo viene pronto, hermano, y Cristo viene por una iglesia. No puedo terminar este mensaje ahora. La segunda parte tiene que ver con el otro lado de la iglesia. Ya no es tanto las células cancerosas,
la rebelión interna dentro del cuerpo de Cristo, pero habla de la iglesia como una iglesia sin mancha y sin arruga, en la cual Cristo, hermano, por la cual el Señor viene pronto. Esto lo hablaremos en el próximo mensaje, pero es día de poder decir: Señor, renuncio, Padre, a cualquier contaminación. Estimado hermano, hermana, si usted ha abrazado una doctrina extraña y la cree, pídale perdón a Dios, porque si no, poco a poco se va a desvanecer la sal, se va a desvanecer la fe, la santidad, la pasión por Cristo, el amor a Cristo, y luego irá cayendo poco a poco. Y esto lo va a traer consecuencias lamentables. Oremos. Padre, mil gracias por tu amor y misericordia. Te suplico que seas tú, Señor, haciendo el milagro en la vida de cada uno. Ministranos conforme a la multitud de tus bondades. Estimado amigo, estimada amiga que está con nosotros en esta hora, y aquellos que me escuchan, quizás usted ha sido desanimado por malos testimonios de cualquier naturaleza y aún desvíos doctrinales y cosas que usted pueda decir, y usted tiene razón en cierto sentido, pero le quiero decir algo: que los errores de otros no le impidan a usted el milagro de la salvación. Sea sabio, dígale a Jesús: Señor, aquí estoy, necesito que me perdones, restaura mi vida. Ahora entiendo que las cosas que me han pasado, de algunos que se dicen cristianos, a lo mejor lo son, pero ahora entiendo por qué. Ahora, Señor, yo necesito que me salve. Si usted es esa persona, usted necesita cambio de vida, ahí donde está, y aquellos que me escuchan, donde quiera que se encuentren, diga esta oración conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados con los cuales te he ofendido. He hecho lo malo delante de ti. Límpiame, Señor, de toda maldad. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario para perdonarme todos mis pecados. Creo que resucitaste para mi salvación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Señor, bendice a mi amiga, bendice a mi amigo que en este día han tomado a bien el dar su corazón a ti. Señor, bendígalos ahora en todas las áreas, especialmente la espiritual. Y que no se desanimen a pesar de lo que vean, pero que la antorcha de tu palabra les ayude a entender su entorno. Bendígalos, Padre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Quisiera saber si hay alguien que hizo esta oración por primera vez. Quisiera regalarle un Nuevo Testamento. Antes que se vaya, solo indíquenos con su mano en alto y se lo vamos a hacer llegar donde está. ¿Habrá alguien que por primera vez hizo esta